Creciendo en nuestro pequeño pueblo, la vida tenía una manera peculiar de enseñarme dónde pertenecía o, más bien, donde otros pensaban que pertenecía. Nuestra modesta casa de 2 pisos era un testigo silencioso de años de sutiles desigualdades y jerarquías no pronunciadas, todas girando alrededor de mi hermana Catalina y de mí. Ella era solo 2 años mayor, pero a veces sentía como si existiéramos en universos completamente diferentes, separados por un muro invisible de expectativas y afecto. Mi padre era dueño de un pequeño café que nos proporcionaba una vida cómoda, mientras que mi mamá se quedaba en casa, ayudando ocasionalmente en el restaurante. No era lujoso, pero salíamos adelante. Al menos, eso me decía a mí misma durante esas incontables noches en las que me quedaba en los marcos de las puertas, sosteniendo logros que pasarían desapercibidos, viendo cómo los reflectores siempre encontraban el camino hacia Catalina. Todavía puedo escuchar la voz de mamá, empapada de orgullo: Catalina, cariño, esa presentación fue absolutamente brillante. Vas a llegar muy lejos en la vida. Eres tan talentosa. Yo estaba allí, mi certificado de la Feria de Ciencias empapándose entre mis temblorosas manos, la cinta azul ligeramente arrugada por mi nerviosismo. Pero nadie se giraba para ver lo que yo sostenía, nadie lo hacía nunca. Se convirtió en un baile que conocía demasiado bien. Catalina brillaba, y yo me desvanecía en el fondo. Cuando ella conseguía el último iPhone, yo heredaba su viejo modelo con la pantalla rota, que dejaba pequeñas marcas en mi pulgar. Mientras ella usaba ropa de diseñador que la hacía lucir como si hubiera salido de una revista, yo usaba sus prendas de segunda mano, cada artículo un recordatorio de lo que yo no era. Las reuniones familiares eran las peores. Se transformaban en elaborados espectáculos de los logros de Catalina, con papá como el entusiasta maestro de ceremonias. Supieron los resultados de los exámenes SAT de Catalina, anunciaba a nuestros parientes, con el pecho hinchado de orgullo. En el percentil más alto. Y también es presidenta del club de debate. Yo aprendí a encontrar el rincón más silencioso durante estas actuaciones, sabiendo que mis calificaciones de B y mi puesto como tesorera del club ambiental no merecían ni una mención pasajera. No es que yo estuviera haciendo las cosas mal, estaba haciendo todo bien. Pero en nuestra casa, bien era lo mismo que fracasar. El mensaje era claro: Catalina era la estrella, y yo era la sombra que proyectaba. Recuerdo una tarde particularmente bien, ayudando a mamá a doblar ropa en la sala. La luz del sol de la tarde se filtraba por las ventanas, proyectando largas sombras sobre la alfombra mientras ella daba lo que probablemente pensaba que era un consejo útil. Paloma, dijo, con ese tono particular que siempre precedía a la decepción, deberías pensar en opciones de carrera prácticas. Quizás algo en ventas o servicios. No hay nada de malo en el trabajo honesto. Sus palabras me lastimaban como pequeños cortes de papel, pero ya me había acostumbrado a esos recordatorios constantes de mis limitaciones percibidas. Lo que no había aprendido a aceptar, lo que no creo que nadie pueda acostumbrarse, era cómo parecían trabajar activamente para reforzarlas. Cada logro recibido con elogios tibios, cada sueño contrarrestado con alternativas prácticas, cada aspiración medida contra el éxito imponente de Catalina. Mirando hacia atrás, ahora entiendo que esos primeros años estaban sentando las bases para todo lo que vendría después. Las comparaciones constantes, las sutiles humillaciones, el claro mensaje de que yo era de alguna manera menos que mi hermana, todo dejó marcas que tomarían años en sanar. Pero a veces, las heridas más profundas se convierten en las mayores motivaciones, y mi familia no tenía idea de cómo su trato eventualmente moldearía nuestro futuro. El día que Catalina recibió su carta de aceptación a la universidad permanece grabado en mi memoria como una fotografía que no puedo tirar. La casa estalló en celebración, mamá preparó su cena favorita, papá trajo una botella de vino cara, y pasaron toda la noche haciendo planes para su futuro como si fuera lo más natural del mundo. Nuestra brillante hija va a una de las mejores universidades de la ciudad. Mamá no dejaba de sonreír, su rostro resplandeciente de orgullo. Hemos estado ahorrando para este momento desde que naciste, cariño. Me senté en silencio en la mesa, moviendo la comida en mi plato, intentando imaginar cómo sería mi propia celebración en 2 años. Debería haber sabido que sería diferente. Cuando llegó mi turno, la respuesta no pudo haber sido más distinta. Había trabajado duro para mantener buenas calificaciones, unirme a clubes y tomar cursos adicionales para fortalecer mis solicitudes universitarias. Cada noche de estudio, cada reunión de clubes, cada tarea extra, eran pasos hacia mi sueño.
pero en nuestra casa, los sueños eran un lujo reservado para la elegida. Universidad. La risa de mamá era aguda y desdeñosa cuando mencioné el tema, cortando mis esperanzas cuidadosamente construidas como un cuchillo a través de papel de seda. Paloma, sé realista. Simplemente no podemos permitirnos enviarte. Además, agregó, dejando caer las palabras como pesadas piedras, no eres realmente material para la universidad. Mi corazón golpeaba contra mis costillas mientras reunía el valor. ¿Pero qué hay del dinero que ahorraron para Catalina?, pregunté, mi voz temblando como hojas en el otoño. El silencio que siguió fue ensordecedor. Papá carraspeó incómodo, sus ojos fijos en la mesa de la cocina donde habíamos compartido tantos momentos desiguales. Eso fue diferente, dijo, midiendo cuidadosamente cada palabra. Catalina tenía un camino claro, calificaciones excepcionales. Tú, bueno, eres más adecuada para un trabajo práctico. Hablando de eso, podría usar otra mesera en el café. No podía creer lo que estaba escuchando. La habitación pareció girar ligeramente, pero me obligué a mantenerme enfocada, a seguir luchando. Podría trabajar mientras estudio, supliqué, las palabras saliendo en una sucesión desesperada. Por favor, solo ayúdenme a empezar. Podríamos pedir prestado a los parientes o sacar un préstamo. Devolveré cada centavo con intereses. Incluso lo firmaré con un abogado. Nunca pedimos prestado a nadie por principio, dijo mamá con frialdad, su voz cargando el peso de un juicio final. No pedimos dinero prestado, y no vamos a cambiar nuestros principios por ti. Tienes que aceptar tus limitaciones y buscar un trabajo adecuado. Esa noche lloré hasta que mi almohada quedó empapada, pero para la mañana siguiente, algo había cambiado dentro de mí. Donde antes había desesperación, encontré determinación creciendo como una flor obstinada a través del concreto. Sabía exactamente a dónde ir, a las únicas personas que siempre me habían visto de verdad. La cocina de mis abuelos siempre había sido un santuario, un lugar donde el olor del café recién hecho y el amor incondicional se mezclaban en el aire. Esa mañana, me senté en su mesa familiar, con lágrimas corriendo por mi rostro mientras les explicaba todo. Abuelo, abuela, necesito su ayuda, logré decir entre sollozos. No puedo simplemente rendirme con la universidad. No puedo. Los ojos de mi abuelo se llenaron de una mezcla de enojo y tristeza mientras escuchaba, sus manos curtidas aferrándose a su taza de café con tanta fuerza que pensé que podría romperla. No tenemos ahorros, cariño, dijo finalmente, su voz áspera por la emoción, pero déjame ver qué puedo hacer. Ningún nieto mío verá sus sueños aplastados de esta manera. Las siguientes semanas fueron una montaña rusa de emociones. Primero, la decepción cuando el banco rechazó la solicitud de préstamo, un momento que se sintió como otra puerta cerrándose en mi cara. Pero luego llegó el día que lo cambiaría todo, el momento en que el abuelo anunció que estaba vendiendo su antigua casa de campo y el terreno donde estaba. La venta de la propiedad proporcionó exactamente lo necesario para mi matrícula universitaria. Era más que dinero, era validación, la prueba de que alguien creía en mí lo suficiente como para hacer tal sacrificio. Solicité estudiar gestión de inversiones en una ciudad lejos de casa, lo más lejos posible de los recordatorios constantes de la falta de fe de mi familia en mí. El día que me fui, mamá y papá ni siquiera vinieron a despedirse. Solo mis abuelos estuvieron en la estación de autobuses, la abuela abrazándome con fuerza mientras el abuelo limpiaba lo que intentó fingir que no eran lágrimas. Desde ese día, corté completamente los lazos con mis padres. Cuando llegaban los descansos y tenía que volver al pueblo, me quedaba con mis abuelos en su ahora más pequeña casa. Su sacrificio significaba todo para mí, y cada vez que entraba a su modesto hogar, me recordaba lo que era el verdadero apoyo familiar. Después de 4 años de arduo trabajo, finalmente me gradué con mi título en gestión de inversiones. Regresar a mi pueblo natal se sintió como entrar en una vieja fotografía, todo parecía igual, pero yo era diferente. Las calles que antes parecían susurrar mis insuficiencias ahora se sentían más pequeñas, menos intimidantes. Pero la realidad tiene una forma de templar los sueños, el mercado laboral no estaba exactamente desplegando la alfombra roja para los recién graduados. Las semanas se convirtieron en un borrón de enviar solicitudes, cada una cargada con mis esperanzas y determinación. Mi bandeja de entrada se convirtió en un cementerio de rechazos educados y silencios ensordecedores. Finalmente, conseguí un puesto en una pequeña empresa de comercio.
No era la prestigiosa firma de inversiones que había imaginado en mis sesiones de estudio nocturnas, pero era un comienzo, mi comienzo. Encontré un modesto apartamento en la calle Cedar, en las afueras de la ciudad. Nada lujoso, pero era mío, pagado con mi propio dinero. Cada pieza de muebles de segunda mano que arreglaba cuidadosamente se sentía como una pequeña victoria, un paso hacia la construcción de mi propia vida en mis propios términos. Entonces llegó la llamada que nunca esperé. ¿Paloma? La voz de Catalina sonaba empalagosa al otro lado del teléfono, cargada con una calidez artificial. Han pasado años. Deberías venir a cenar este fin de semana. Me encantaría ponerme al día. Algo en su tono debería haberme advertido, quizás ese mismo instinto que desarrollan los niños que aprenden a leer los sutiles cambios de humor en sus padres. Pero la esperanza, ese persistente susurro de, tal vez ahora las cosas sean diferentes, me llevó a aceptar. Tal vez el tiempo había cambiado las cosas. Tal vez finalmente podríamos tener una relación real como adultas. No podría haber estado más equivocada. Cuando llegué a la casa de Catalina esa noche, supe de inmediato que había caído en una trampa. Mis padres ya estaban allí, junto con el novio de Catalina, un tipo engreído con un traje caro que apenas reconoció mi existencia. El aire estaba cargado de juicios no dichos y superioridad apenas disimulada. El interrogatorio comenzó tan pronto como nos sentamos a comer. La familiar vajilla tintineaba contra la mesa mientras mamá se posicionaba para el primer ataque. Entonces, Paloma, comenzó, su tenedor suspendido en el aire como la batuta de un director de orquesta, cuéntanos sobre tu trabajo. Estoy trabajando en una empresa de comercio, dije, intentando mantener mi voz firme, enfocándome en el vapor que se elevaba de mi comida sin tocar. Catalina interrumpió con una risa que se sintió como hielo corriendo por mi espalda. ¿Una empresa de comercio? ¿Te refieres a esas tiendas de descuento? Honestamente, no necesitabas un título universitario para eso. Cualquiera podría entrar y conseguir ese trabajo. Se pavoneó ligeramente. No como yo, soy gerente en el banco de la ciudad, y Julian aquí es abogado en Anderson y Pierce. Su novio asintió con aire de suficiencia. El mejor bufete de abogados del estado. Te dije que la universidad no era necesaria para ti, querida, suspiró mamá, como si mi mera existencia la agotara. ¡Qué desperdicio de la propiedad de tu abuelo! Papá se rió, girando su copa de vino con casual indiferencia. Oye, mi oferta sigue en pie. Podría usar una mesera educada en el café. Imagina lo impresionados que estarían los clientes, ¿le gustaría papas fritas con eso? De alguien con un título universitario. Todos se rieron, excepto yo. Miré mi plato, moviendo la comida como solía hacerlo de niña, sintiendo esa familiar sensación de encogimiento que pensé que había dejado atrás. Pero algo era diferente ahora. Debajo del viejo dolor, algo más estaba creciendo, algo más fuerte. ¿Dónde dijiste que vivías ahora?, preguntó Catalina, aunque yo no lo había mencionado. Su voz llevaba ese borde familiar de superioridad, el mismo que había escuchado durante toda mi infancia. Encontré un lugar en la calle Cedar, respondí en voz baja, viendo cómo sus expresiones cambiaban como nubes de tormenta acumulándose en el horizonte. La mesa estalló en jadeos teatrales. Los ojos de Catalina se abrieron en fingida preocupación, su mano perfectamente arreglada volando a su garganta. Oh, Paloma, dijo, cada palabra empapada de simpatía calculada. Esa es literalmente la peor colonia de la ciudad. Solo. Hizo una pausa para darle más efecto, saboreando el momento como un vino fino. Bueno, ya sabes, solo personas que no pueden permitirse algo mejor viven allí. Mendigos, susurró mamá, y todos se rieron de nuevo, el sonido resonando contra los platos caros y las copas de cristal. Algo dentro de mí se rompió. Fue como si se rompiera una presa, y años de dolor acumulado y enojo finalmente encontraran su salida. Me levanté tan abruptamente que mi silla rechinó contra el suelo, el sonido áspero cortando su risa. ¿Saben qué? Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba, firme con una confianza recién encontrada. Preferiría ser una mendiga que ser como cualquiera de ustedes. Las palabras se sentían como fuego en mi lengua, purificadoras y poderosas. Al menos llegué a donde estoy por mi cuenta, sin aprovecharme de los demás o vivir del dinero de papá. Agarré mi bolso y me dirigí a la puerta, ignorando sus protestas y acusaciones. Mientras salía a la noche,
el aire fresco besando mis mejillas sonrojadas, me prometí que sería la última vez que pisaría su presencia. La vida tiene una manera curiosa de sorprenderte justo cuando piensas que has llegado a un callejón sin salida. Todavía estaba trabajando en la pequeña empresa de comercio, esforzándome al máximo pero sintiéndome estancada, cuando mi teléfono sonó una tarde. El nombre familiar en la pantalla hizo que mi corazón se elevara. Luna, mi antigua compañera de cuarto en la universidad, la única persona que siempre había creído en mí sin condiciones. Paloma. Estaba prácticamente gritando de emoción. No lo vas a creer. ¿Recuerdas cómo siempre hablábamos de trabajar para Maxwell Investment Group? Sus palabras salieron atropelladas en una ráfaga de entusiasmo. Están abriendo una oficina en tu ciudad y están buscando talento nuevo. Ya hablé bien de ti. Mi corazón empezó a latir rápidamente, la esperanza floreciendo en mi pecho como flores de primavera tras un largo invierno. Maxwell era uno de los nombres más importantes en gestión de inversiones. Esa noche, me dediqué a actualizar mi currículum. Cada tecla presionada se sentía como otro paso hacia la posibilidad. La siguiente semana fue un torbellino de preparación, investigar la historia de la empresa, practicar respuestas, elegir el atuendo perfecto. Cuando entré a su oficina temporal, sentí que todo en mi vida me había llevado a ese momento. La entrevista no fue fácil, me interrogaron sobre todo, desde tendencias de mercado hasta estrategias de inversión específicas. Pero todas esas horas extra que había dedicado en mi trabajo actual, toda la investigación adicional que había hecho en mi tiempo libre, dieron sus frutos. Cada pregunta encontró una respuesta lista en mis labios, cada desafío fue enfrentado con pensamiento cuidadoso y visión estratégica. Una semana después, recibí la llamada. Estaba dentro. Desde el primer día en Maxwell, me entregué al trabajo con todo lo que tenía. Mientras otros se iban a casa a las 5 de la tarde, la luz de mi lámpara de oficina acompañaba a las sombras hasta altas horas de la noche. Desarrollé nuevas estrategias de inversión, perfeccioné propuestas de proyectos, y analicé informes de mercado hasta que mis ojos ardían. Cada hora extra se sentía como un paso más lejos de aquella niña que nunca fue suficiente, que nunca fue digna de ser una inversión en sí misma. Mi primer gran proyecto fue gestionar una cartera para una empresa tecnológica de tamaño medio. Recuerdo las noches que pasé analizando cada posible ángulo, como mis manos temblaban ligeramente mientras revisaba mis recomendaciones una última vez. Cuando generó un retorno del 40% en el primer trimestre, la gente comenzó a notarlo. Los murmullos en los pasillos cambiaron de «la nueva contratada» a «la estrella en ascenso». Paloma, este es un trabajo excepcional, dijo mi supervisor durante mi evaluación de los 6 meses, deslizándome un cheque de bonificación que era más grande que todo mi salario anual en la empresa anterior. Pero no era suficiente, trabajé más duro, asumí proyectos más grandes, construí una reputación por convertir inversiones en problemas en minas de oro. Las bonificaciones seguían creciendo, y tenía un plan para cada centavo. 2 años después de comenzar en Maxwell, caminé hacia un concesionario de autos de lujo, el sonido de mis tacones resonando con propósito contra el piso pulido. El vendedor probablemente pensó que estaba perdida hasta que señalé su modelo más avanzado y dije, quiero ese. 1 hora más tarde, llegué a la casa de mis abuelos en un auto brillante, con un gran moño rojo en la parte superior. La expresión en el rostro del abuelo cuando le entregué las llaves valió cada noche en vela, cada hora extra, cada sacrificio. Al mes siguiente, cerré la compra de un impresionante apartamento en The Heights, el desarrollo más prestigioso de la ciudad. Ventanas de piso a techo que daban la sensación de tocar las nubes, encimeras de mármol que reflejaban la luz de la mañana como diamantes, y una vista que te hacía sentir dueño de toda la ciudad. Esto no era solo un apartamento, era una declaración, un testamento a cada no que se convirtió en mi sí. Una mañana, mientras salía de mi edificio con una taza de café en la mano, escuché una voz familiar que hizo que mi estómago se apretara. ¿Paloma? Catalina estaba allí, vestida con su ropa deportiva de diseñador, luciendo como si hubiera visto un fantasma. Su cabello perfectamente arreglado parecía desinflarse ligeramente al verme en este exclusivo lugar. ¿Qué estás haciendo aquí? Tomé un sorbo lento de mi café, saboreando el momento como un buen vino. Oh, vivo aquí, dije con casualidad, señalando el nivel del penthouse. De hecho, acabo de comprarlo. La expresión en el rostro de Catalina fue invaluable, una mezcla de incredulidad, sorpresa y algo que nunca había visto antes en los ojos de mi perfecta hermana, envidia. Una semana después, mi teléfono sonó.
Ver el número de mis padres en la pantalla fue lo suficientemente sorprendente, ya que no me habían llamado en años. Aún más sorprendente fue que estaban en el vecindario y querían pasar a visitarme. Acepté, más por curiosidad que por otra cosa. Cuando entraron a mi apartamento, sus expresiones valieron cada momento de lucha. Los ojos de mamá recorrían las ventanas panorámicas y los muebles de diseño, mientras papá permanecía incómodo en la entrada, como si tuviera miedo de tocar algo, como si el lujo pudiera quemarlo. Esto es bastante impresionante, logró decir mamá, pasando su dedo por la encimera de mármol de mi cocina, como si buscara polvo. Debes estar haciendo muy bien las cosas. Así es, respondí simplemente, ofreciéndoles asientos en mi sofá de cuero italiano. Se miraron entre ellos antes de que mamá se aclarara la garganta, y lo supe, simplemente lo supe, que esta no era una visita social. Bueno, en realidad tenemos noticias, comenzó mamá, su voz adquiriendo ese tono adulador que recordaba de mi infancia, el que usaba cuando quería algo. Catalina está comprometida con Julián. Lo anunciaron el mes pasado en la fiesta de compromiso. Una fiesta de compromiso a la que, por supuesto, no fui invitada. El dolor era familiar, pero más tenue ahora, como una vieja cicatriz que solo duele un poco con el frío. Están planeando la boda para dentro de 6 meses, continuó mamá, trazando patrones nerviosos con sus dedos sobre mi costoso sofá. La luz de la tarde que entraba por las ventanas resaltaba las líneas de preocupación en su rostro, líneas que nunca había notado antes. Hemos ofrecido cubrir la mitad de los gastos, como es tradicional. Papá se movió incómodo en su asiento, el cuero crujió suavemente bajo él. Pero parece que el presupuesto total es, bueno. Vaciló, mirando a mamá en busca de apoyo. Son $300,000, terminó mamá rápidamente, el número flotando en el aire como humo. Casi escupí el agua que estaba bebiendo, el cristal de mi copa resbalando casi de mis dedos. $300,000. Los padres de Julián tienen ciertas expectativas, explicó mamá, sus palabras saliendo como agua a través de una represa rota. Son muy prominentes en la comunidad. Anunciamos que cubriríamos la mitad antes de saber el monto, ¿y ahora? Se detuvo, mirándome significativamente, sus ojos llenos de una desesperación que nunca había visto antes. Ahora necesitan $150,000, terminé por ella, sin que se me escapara la ironía de la situación. La misma cantidad que fue demasiado para invertir en mi educación ahora era requerida para el día perfecto de Catalina. Exactamente. Mamá se iluminó, la esperanza inundando su rostro. Y dado que te está yendo tan bien, viviendo en este hermoso apartamento, trabajando en una firma tan prestigiosa, ¿quieren que les dé el dinero?, dije en tono plano, cada palabra dejando un sabor amargo en mi boca. Préstamo, interrumpió papá rápidamente, inclinándose hacia adelante. Estamos pidiendo un préstamo. Te lo devolveremos, por supuesto. Incluso podemos hacerlo oficial con un notario. Sabemos que es mucho, dijo mamá, su voz ahora suave y suplicante, tan diferente del tono frío que había usado años atrás. Pero no podemos echarnos atrás ahora. Sería tan vergonzoso con la familia de Julián. Ellos esperan un cierto nivel. Como cuando quería ir a la universidad. Las palabras escaparon de mi boca antes de que pudiera detenerlas, cargadas con años de dolor reprimido. Cuando les rogué por ayuda, cuando les ofrecí firmar un documento legal prometiendo pagarles cada centavo. El rostro de mamá se sonrojó, el color extendiéndose por su cuello. Eso era diferente. ¿Diferente cómo? Me puse de pie, mi voz firme a pesar del temblor en mis manos. ¿Por qué era yo quien lo pedía? ¿Por qué me dijeron que no pedían dinero prestado por principios? Paloma, sé razonable, comenzó papá, su voz cargada con ese tono condescendiente que coloreó tantos recuerdos de mi infancia. La luz de la tarde atrapó las canas en su cabello, y por primera vez noté lo viejo que se veía, como el tiempo había tallado profundas líneas alrededor de su boca, quizás líneas de preocupación o arrepentimiento. ¿Razonable? Respondí, mi voz sin titubear. ¿Cómo ustedes fueron razonables cuando me dijeron que no era material para la universidad? Cuando me ofrecieron un trabajo de mesera en lugar de ayudarme a estudiar. Cuando dejaron que el abuelo vendiera su propiedad para ayudarme mientras ustedes guardaban todo su dinero para Catalina. Eso no es justo, protestó mamá, aferrándose a su bolso de diseñador como si fuera un salvavidas.
La ironía de sus palabras me golpeó como una fuerza física, haciéndome casi reír por lo absurdo de todo. No, lo que no es justo es que solo estén aquí porque necesitan algo de mí. La verdad salió de mí como un río desbordándose. No me invitaron a la fiesta de compromiso. No han hablado conmigo en años. Y ahora quieren $150,000. Caminé hacia la puerta y la abrí, dejando que el aire fresco del pasillo entrara como un aliento purificador. Yo no presto dinero por principios, dije, las palabras saboreándose como una dulce justicia en mi lengua. Creo que esa es una tradición familiar, ¿no? El rostro de mamá se puso rojo de ira, el color extendiéndose por su cuello como acuarela en papel húmedo. ¿Cómo te atreves a lanzarnos nuestras palabras después de todo lo que hemos hecho por ti? ¿Todo lo que han hecho por mí? Reí, pero no había humor en ello, solo años de dolor finalmente encontrando su voz. Por favor, váyanse ahora. Se marcharon furiosos, mamá murmurando sobre ingratitud y papá evitando el contacto visual mientras cerraba la puerta detrás de ellos. En el repentino silencio de mi apartamento, sentí un peso levantarse de mis hombros. Por primera vez en mi vida, me había enfrentado a ellos en mis propios términos, en mi propio hogar, desde una posición de fuerza. Al día siguiente, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era Catalina, y su voz era lo suficientemente cortante como para cortar vidrio. ¿Qué te pasa? Ni siquiera se molestó en saludar. Mamá me dijo lo que pasó. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? Me recosté en mi silla de oficina, viendo cómo el atardecer pintaba el horizonte de la ciudad con tonos dorados y púrpuras. La vista me recordó lo lejos que había llegado, todo lo que había superado. ¿Egoísta? Eso es irónico viniendo de ti, Catalina. Somos familia, Paloma. La familia se ayuda mutuamente. Tienes el dinero, todo el mundo sabe que ahora te está yendo bien. ¿Por qué no ayudas con mi boda? Casi me reí de lo absurdo. ¿Familia? ¿Ahora resulta que soy familia? ¿Qué hay de cuando fui a tu casa y todos me llamaron mendiga? ¿Cuándo se burlaron del lugar donde vivía? ¿Cuándo se rieron de mi trabajo? ¿Era familia entonces? Eso fue diferente, protestó Catalina, pero su voz tembló ligeramente, como una nota tocada en un piano desafinado. Estás siendo ridícula ahora. No, lo ridículo es que ninguno de ustedes me habló durante años hasta que necesitaron algo. La verdad fluía de mí como un río encontrando su camino al mar. Si necesitas dinero con tanta urgencia, ¿por qué no les pides a nuestros padres? Ellos son tu verdadera familia, después de todo. Lo dejaron lo suficientemente claro a lo largo de los años. Eres una amargada, ingrata, Catalina explotó, su voz cargada de ira al otro lado del teléfono. Te crees mejor que nosotros ahora con tu departamento lujoso y tu gran trabajo. Sigues siendo la misma hermanita patética que nunca fue lo suficientemente buena. La línea se cortó cuando colgó. Me quedé sentada un momento, sorprendida de darme cuenta de que sus palabras ya no dolían. Simplemente me cansaban, como mirar una vieja fotografía de un lugar que había dejado atrás. Una semana después, estaba cenando el domingo en casa de mis abuelos, una tradición que había mantenido desde la universidad. El familiar aroma del estofado de la abuela llenaba el aire, mezclándose con el dulce perfume de sus preciadas rosas que adornaban el alféizar de la ventana. Pero algo se sentía diferente esa noche. La abuela estaba inusualmente callada mientras servía la cena, sus movimientos cargados de un peso de palabras no dichas. Tus padres nos llamaron ayer, dijo finalmente el abuelo, su voz pesada con la clase de sabiduría que solo viene de años de observar a las personas cometer los mismos errores. Dejé mi tenedor, la plata atrapando la suave luz del atardecer. Déjame adivinar, pidieron dinero para la boda. La abuela sintió, sus manos delicadas alisando el mantel, un hábito nervioso que había tenido desde que puedo recordar. Están desesperados, creo. Tu madre tuvo mucho que decir sobre las obligaciones familiares cuando les dijimos que estamos jubilados y no tenemos ese tipo de dinero. Tu madre incluso sugirió que vendiéramos algo, continuó el abuelo, su voz cargada con una rara nota de enojo. Dijo, bueno, vendieron la propiedad por la Universidad de Paloma, ¿no? Sugirió que vendiéramos el auto. ¿El auto que yo les regalé? Estaba atónita, las palabras atorándose en mi garganta como espinas. Ese auto representaba cada noche en vela, cada sacrificio,
cada momento de demostrarles que estaban equivocados, y querían que mis abuelos lo vendieran. Ahí fue cuando colgué, dijo el abuelo, con un tono de satisfacción en su voz. Les dije que, a diferencia de algunas personas, no vendemos regalos de familiares que realmente se preocupan por nosotros. La abuela extendió la mano y apretó la mía, su toque transmitiendo años de amor incondicional y apoyo. Los tres nos quedamos allí en un silencio comprensivo, unidos por algo más fuerte que los lazos de sangre. En ese momento, me di cuenta de que la familia no siempre se trata de compartir ADN, sino de compartir el viaje, de creer en ti cuando nadie más lo hace, de sacrificar su propia comodidad para ayudarte a alcanzar tus sueños. Las noticias viajan rápido en un pueblo pequeño, y mis padres se aseguraron de que viajaran aún más rápido de lo normal. En cuestión de semanas, su versión de los hechos se había extendido por toda nuestra familia extendida y círculo social como un incendio en temporada de sequía. Comencé a escuchar fragmentos de su narrativa cuidadosamente elaborada en todos lados, cada vez más dramática con cada repetición. Una tarde, en la tienda local, escuché a la amiga de mi madre susurrar en la siguiente fila, sin darse cuenta de que yo estaba allí. ¿Supiste de la hija menor? Consiguió un trabajo importante y ahora piensa que es demasiado buena para su propia familia. Ya ni les habla. Dice que son demasiado pobres para ella ahora. Sus palabras flotaron sobre la sección de frutas y verduras como un perfume amargo, mezclándose con el olor de duraznos demasiado maduros y juicio. En la iglesia, los parientes lanzaban miradas de desaprobación cuando iba con mis abuelos, sus ojos cargando acusaciones silenciosas envueltas en sus mejores trajes de domingo. El peso de sus miradas se sentía como piedras en mis bolsillos, pero mantenía la cabeza en alto, sacando fuerza del orgulloso andar de mis abuelos a mi lado. Mi tía Dolores llamó una noche, su voz pesada con un juicio que goteaba como miel de sus palabras. Tu madre me dijo que ni siquiera la dejaste entrar a tu apartamento cuando fue a visitarte. ¿Cómo puedes tratar así a tu propia madre? Podría haber corregido la historia. Podría haber contado cómo mis padres solo se acercaron a mí cuando necesitaban dinero, cómo nunca apoyaron mis sueños, cómo se burlaron y me menospreciaron en cada oportunidad hasta que probé que era digna según sus estándares materialistas. Pero había aprendido hace mucho tiempo que tratar de defenderte de personas tóxicas solo les da más armas. En lugar de eso, me enfoqué en mi trabajo, pasé tiempo valioso con mis abuelos y dejé que los rumores giraran a mi alrededor como hojas de otoño en el viento. Mis abuelos sabían la verdad, habían vivido cada momento conmigo, y eso era suficiente. Pero Catalina, siempre la perfeccionista, hizo un último intento 2 semanas antes de la boda. Se presentó en mi apartamento sin previo aviso, usando su atuendo más caro y su sonrisa más convincente, esa que solía practicar frente al espejo cuando éramos niñas. Paloma, necesitamos hablar, dijo, entrando a la sala de estar como si fuera la dueña del lugar. Esto ya fue demasiado lejos. Somos hermanas. No deberíamos estar peleando así. Me quedé junto a la ventana, con los brazos cruzados, observándola acomodarse en mi sofá como una reina tomando audiencia. La luz del atardecer iluminaba el enorme diamante en su dedo, enviando pequeños prismas de arcoíris a través de las paredes. ¿Por qué estás aquí realmente, Catalina? Para hacer las paces, Catalina me regaló su mejor sonrisa de ganadora de concurso, la misma que le había ganado tantos elogios mientras crecía. Y para ayudarte a entender mejor la situación, se inclinó hacia adelante, su perfume de diseñador llenando el espacio entre nosotras. Verás, los padres de Julián no solo son ricos, son de dinero viejo. Tienen conexiones en todos lados. La boda tiene que ser perfecta. Esperé, viendo cómo el atardecer pintaba la ciudad en tonos dorados y rosados a través de mis ventanas de piso a techo. Catalina giraba nerviosamente su anillo de compromiso, el diamante brillando como una acusación silenciosa. Los pagos finales se vencen la próxima semana, continuó, su voz adquiriendo un tono de desesperación que nunca antes le había escuchado. El depósito del restaurante, el pago del organizador de bodas, las flores. Hizo una pausa, el peso de las palabras no dichas colgando entre nosotras como pesadas cortinas. Si mamá y papá no pueden contribuir con su parte, será tan vergonzoso. Los padres de Julián se enterarán de que no pudieron pagar. No solo reflejará mal en mamá y papá, reflejará en mí, en mi futuro con Julián. La ironía del momento no se me escapó. Ahí estaba mi hermana, que siempre lo había tenido todo, sentada en mi apartamento pidiendo ayuda.
La misma hermana que observó en silencio mientras nuestros padres aplastaban mis sueños, que se unió a sus burlas por mis modestos logros. Entonces esta visita no es realmente sobre reconciliarnos, dije suavemente, mi voz firme a pesar de la tormenta de emociones en mi pecho. Es sobre el dinero. No. Bueno, sí, pero... Se puso de pie y caminó hacia mí, colocando su mano perfectamente arreglada en mi brazo. Su toque se sentía extraño, como si un desconocido intentara mostrar intimidad. Paloma, por favor. Eres mi hermana. Necesito tu ayuda. Tenemos que causar una buena impresión en los padres de Julián. Quité suavemente su mano y caminé hacia la puerta, abriéndola con una tranquila determinación. La luz del pasillo se derramó, creando largas sombras que parecían enfatizar la distancia entre nosotras. No me importa impresionar a los padres de Julián, dije, cada palabra cargada con años de dolor no reconocido. No me importa tu boda perfecta, y definitivamente no me importa lo que piensen de mí. Estás cometiendo un gran error, dijo Catalina, su voz temblando con enojo mientras tomaba su bolso de diseñador. Te arrepentirás de esto. Sonreí, sintiéndome genuinamente en paz por primera vez en años. No, Catalina. Por primera vez en mi vida, estoy absolutamente segura de que no lo haré. Unos días después de la visita de Catalina, mi teléfono se iluminó con un mensaje de texto de Clara, una de sus amigas de la universidad, quien siempre había sido amable conmigo. Pensó que debería saber lo que había pasado en el country club la noche anterior. Tus padres finalmente tuvieron que decir la verdad a la familia de Julián, escribió. No pudieron seguir ignorando las llamadas del organizador de la boda. Al parecer, fue todo un espectáculo. Pude imaginarlo claramente, el elegante comedor del country club con sus candelabros de cristal iluminando manteles blancos impecables. Los padres adinerados de Julián en sus trajes de diseñador, y mis padres esforzándose por encajar en un mundo que siempre había estado fuera de su alcance. El momento en que tuvieron que admitir que no podían pagar su parte de los gastos de la boda debió de ser excruciante. Según Clara, la madre de Julián prácticamente se puso morada de la rabia, sus labios perfectamente delineados se transformaron en una línea fina y blanca mientras el cuidadosamente planeado cuento de hadas de la boda comenzaba a desmoronarse como un hilo suelto en una tela de seda cara. La suite de luna de miel en Maldivas, cancelada. El pedido de champaña vintage, reducido. Los arreglos florales de diseñador, simplificados. Finalmente, los padres de Julián accedieron a cubrir todos los gastos ellos mismos, pero el daño ya estaba hecho. La boda siguió adelante, aunque reducida de su grandiosidad original. Por supuesto, no fui invitada, pero no lo esperaba. Mis abuelos recibieron una invitación, pero decidieron no asistir, enviando una nota educada explicando que ya tenían compromisos previos. Pasamos ese sábado juntos, haciendo un picnic en su patio trasero bajo el viejo roble que había sido testigo de tantas de mis lágrimas de infancia. La luz del sol de la tarde se filtraba entre las hojas, proyectando sombras moteadas sobre el mantel a cuadros mientras evitábamos deliberadamente cualquier mención del evento que ocurría al otro lado del pueblo. Una semana después, las fotos de la boda aparecieron en las redes sociales. Me encontré deslizándome por ellas una noche, con una copa de vino en la mano, estudiando los rostros en cada fotografía cuidadosamente posada. Allí estaba Catalina en su vestido de diseñador, la tela probablemente valía más que mi primer salario anual. Julián lucía rígido y formal en su smoking, su familia dispuesta a su alrededor como costosas estatuas, con sonrisas que no llegaban a sus ojos. Y mis padres, era fácil identificarlos con sus nuevos atuendos, probablemente comprados a crédito. Intentaban desesperadamente parecer que pertenecían a este mundo de viejas fortunas y membresías en clubes exclusivos, pero sus sonrisas estaban tensas y sus poses eran incómodas. Los padres de Julián aparecieron solo en unas pocas fotos, con expresiones que variaban entre un desdén apenas disimulado y un desagrado evidente. En una imagen particularmente reveladora, la madre de Julián fue captada mirando a mis padres con la clase de expresión que uno suele reservar para algo desagradable encontrado bajo la suela del zapato. Clara me mandaba actualizaciones ocasionales en las semanas posteriores. Catalina y Julián se mudaron a una casa que los padres de él les compraron como regalo de bodas. Mis padres rara vez los visitaban, al parecer, no eran exactamente lo que la familia de Julián había imaginado para sus cenas dominicales. No he hablado con mis padres ni con Catalina desde antes de la boda. Dudo que lo haga alguna vez. Pero sentada aquí, en mi apartamento,
viendo cómo el atardecer pinta el cielo de la ciudad en tonos dorados y rosados, finalmente estoy en paz con ese hecho. Mis abuelos vienen a cenar esta noche, la abuela está trayendo su famoso estofado, y los ojos del abuelo se iluminarán cuando me cuente sobre su último proyecto de carpintería. Esta es mi familia ahora, los que creyeron en mí, los que se sacrificaron por mí, los que me amaron no por lo que podía darles, sino por quién soy. Algunos puentes, una vez quemados, deberían quedarse en cenizas. A veces, la familia que elegimos es más valiosa que la familia en la que nacemos. Y a veces, estar sola es mejor que estar rodeada de personas que solo te quieren cuando necesitan algo. He aprendido que el éxito no se trata solo del dinero en tu cuenta bancaria o de la vista desde tu ventana, sino de ser fiel a ti misma, de saber tu valor y de tener el coraje de alejarte de quienes no lo ven. Mientras los últimos rayos de sol se desvanecen por mi ventana, levanto mi copa en un brindis silencioso a la niña que alguna vez fui, esa que se paraba en los marcos de las puertas aferrándose a certificados que nadie notaba. Siempre fuiste suficiente, le susurro. Solo necesitabas tiempo para demostrártelo a ti misma.